qué es lo que podríamos mejorar, y me parece que estamos en un punto muy interesante a nivel sociopolítico para poder analizar. Lo que hacían es agarrar datos del INEGI, muchos mapitas muy bonitos, etcétera, etcétera, y pues ya tener una evaluación copy-paste. No se deben de ahorrar los centavos porque después les va a costar los millones. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, y Secoframex SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. En esta semana tenemos la mesa 9, implicaciones de la reforma energética en los aspectos socioculturales. Esta mesa va a estar comandada por Jennifer Martínez, que va a ser la moderadora. Jennifer Martínez es abogada egresada de la licenciatura en Derecho de la UNAM. En lo profesional cuenta con 6 años de experiencia en diferentes áreas de derecho, como abogada junior en las áreas del sector energético, civil, mercantil, familiar, contratos y adquisitivo. Se ha desempeñado en diversos despachos de consultoría jurídica y energética, así como en entidades públicas en las áreas jurídicas, brindando su experiencia como asesora en varias empresas privadas y asociaciones del sector para diversos proyectos de energía. Pues bien, Jennifer, te dejo el control. Ok, sí, muchas gracias, Pedro. Y primeramente agradecerles a ti y a Martín por la invitación a esta mesa que es Aspectos Socioculturales de la Reforma Energética. Voy a comenzar presentando a los panelistas de esta mesa y pues muchas gracias, Pedro. Les recuerdo, estamos en la mesa de Aspectos Socioculturales de la Reforma Energética y tenemos ahora sí que un gran grupo de panelistas, son bastante expertos en la matriz. Primero voy a presentar a Fabiola García Martínez. Ella es especialista de gestión ambiental y social y evaluación de impacto social, con más de 10 años de experiencia en la gestión de riesgos socioambientales, gestión de conflictos e inversión social en los sectores de oil, gas y energía y construcción. Su trayectoria se ha enfocado en la alineación corporativa con la sostenibilidad, la normativa nacional y compromisos financieros como normas de desempeño de IFC, principios del Ecuador ISO 26000, 45001, 9001 y 14001. También nos acompaña en esta mesa el maestro Gabriel Espejel, que él es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene una maestría en Derecho por la UNAM. Él ha publicado 2 libros, uno de ellos como coordinador de destacados especialistas en derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Ha coordinado y realizado diversas evaluaciones de impacto social por proyectos de infraestructura y formó parte del equipo que realizó la primera evaluación de impacto en los derechos humanos del país, solicitado por un privado por un proyecto minero en Puebla. Ha sido perito en materia de antropología en diversos casos. Actualmente es miembro de la CIJA, pertenece a diversas cámaras empresariales y asiste a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Coordinador Empresarial. Sus temas de investigación desde hace más de 20 años son derechos de los pueblos indígenas, consulta indígena, debida diligencia en derechos humanos, entre otros. También nos acompaña en esta mesa Juan Pablo Gudiño Gual, que es doctor en Derecho especializado en Medio Ambiente, Derechos Humanos y Economía. Ha laborado en el Gobierno Federal, empresas, bufetes jurídicos, poderes legislativos y órganos judiciales. Experto en elaboración y ejecución de estrategias sociales, ambientales, derechos humanos, evaluaciones de impacto social, relaciones comunitarias y gestiones de autorizaciones. Ha coordinado y ejecutado procesos de consulta a comunidades indígenas para proyectos energéticos, mineros, infraestructura hidráulica y carretera y organismos genéticamente modificados. Representó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia sobre megaproyectos, consulta indígena y reforma energética. Además de esto, escribió el libro Reflexiones sobre el derecho a un medio ambiente sano, una idea disruptiva sin implicaciones nugatorias. Y participó en el libro Gestión Ambiental de Carreteras en México, el cual escribió 3 capítulos. Catedrático de Derecho Ambiental en Extensión Universitaria del ITAM, Universidad Marista. Maestría en Derecho, tiene posgrado en Flaxo, Impacto Social y Consulta Indígena. Miembro del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM, o socio fundador de Igual Social Ambiental y Legal Consultores. Firma especializada en estrategia social, consulta indígena, derecho ambiental y
compliance social, ambiental y derechos humanos. Entonces, tenemos ahora sí que, como había comentado, espectrices en la materia, con grandes currículum, con gran experiencia, por lo que comenzando con esta mesa, en aspectos culturales de la reforma energética, me gustaría empezar dando una introducción. Como sabemos, esta reforma energética trajo consigo un cúmulo de cambios a todo el sector con la creación de leyes y reformas con las ya existentes, donde cabe destacar que ya en algunas mesas de factor energético se ha tocado el tema sociocultural de la reforma, ¿no? Que igual les invitamos a revisar a nuestros oyentes y a los interesados en estos temas de energía, donde se ha tocado, se ha revisado, pero no como en esta mesa, ¿no? Que es la que revisaremos en esta sesión, que es aspectos socioculturales de la reforma energética, por lo que adentrándonos un poco más en el tema, quisiera ir un poco al pasado, desde que formamos parte del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en el país independientes, esto en el año de 1989, donde ya se contemplaban los derechos de estos pueblos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa, informada para garantizar su participación en las decisiones que les afectaban, por lo que posteriormente comenzaron estas diversas reformas constitucionales. También a raíz de esto, levantamiento zapatista, ¿no? Donde se reforma la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y de esto igual, ¿no? Se derivan otras reformas, en este caso la de 2013, la de 2014, donde México adopta en su legislación energética el contemplar las comunidades indígenas en vulnerabilidad, ¿no? Llegando a esto a la reforma del artículo 2 constitucional y lo que es ahora la reforma energética en 2025, ¿no? Donde podemos percatarnos que esto ya existía, ¿no? Por lo que socioculturalmente se concretizaron las reformas y tratados que tiene y es parte México como país, ¿no? Empieza a ser parte de ella. Y quisiera comenzar con una breve introducción por parte de nuestros panelistas. En este caso quisiera comenzar con Fabiola García Martínez. Si nos pudieras brindar una pequeña introducción antes de comenzar con esta ronda de preguntas. Claro que sí, Jennifer. Pues primero que nada agradecerles, es súper interesante poder compartir con todos los panelistas y contigo pues esta mesa. Yo creo que como parte introductoria, yo creo que vamos a poder platicar distintos puntos específicos sobre la reforma y este proceso de cambio que hemos tenido desde la reforma del 2013, que estaba antecedida por la reforma del 2011 al primero constitucional en materia de derechos humanos, y que hoy, 12 años después, pues estamos viendo un cambio y dando ciertos pasos en materia de gestión social. Creo que ya a nivel nacional tenemos gran experiencia sobre cómo es que se implementó la reforma energética del 2013, qué es lo que sí nos funcionó, qué es lo que podríamos mejorar. Y me parece que estamos en un punto muy interesante a nivel sociopolítico para poder analizar todos estos aspectos que nos van a ayudar a mejorar en el proceso para el sector, ¿no? Y posiblemente que podrán tener impacto para algunos otros sectores. Ok, muchas gracias, Fabiola. Y justamente, ¿no? Estamos empezando una nueva era, por así decirlo, donde estamos contemplando muchas leyes, muchos cambios, muchas reformas que están impactando a nivel privado más que nada. Pero bueno, ahorita nos vamos a adentrar más a estos temas. Y ahora me gustaría saber una pequeña introducción de Gabriel Espejel. ¿Qué tienes para comentarnos aquí para comenzar? Primeramente, agradecido por esta invitación y creo que es un tema de suma importancia. También reconozco la experiencia de mis colegas y básicamente, digamos, el primer tema que quisiera plantear es la importancia que tiene el tema de los derechos de los pueblos indígenas y la necesidad que tienen las empresas de alguna manera de tomar en consideración para sus procesos de desarrollo de los proyectos, no solamente el sector energético, sino cualquier otro. Actualmente hubo una reforma en el artículo 2 constitucional, hay ahorita una iniciativa de ley del artículo 2 constitucional. Creo que es muy importante porque las empresas generalmente, digamos, esto no lo tienen en su ADN. Entonces, es importante porque, digamos, estamos hablando en el caso del sector energético de empresas solares, eólicas, hidrocarburos, etcétera. Cuando hace 10 años hay una modificación en la ley de la industria eléctrica y de la cual actualmente también hace unas semanas hubo otra reforma, el tema de la, digamos, central es
sí la consulta indígena, pero considerar que hay algo llamado pueblos y comunidades indígenas que posteriormente hablaré y que esto conlleva a que las empresas tomen en consideración este elemento que es los derechos que ellos tienen. Muchas gracias, Gabriel. Justamente, las reformas siguen, ¿no? Las reformas continúan, sigue habiendo más cambios, más adaptaciones por parte de los que nos interesan estos temas energéticos, de los que trabajamos en esto. Entonces, Juan Pablo Gudiño, me gustaría que igual nos dieras una breve introducción ya para comenzar esta ronda de preguntas. Claro, muchas gracias por la invitación, gracias por poder compartir con los demás panelistas esta mesa. Gabriel, nos volvemos a encontrar, está buenazo eso, estoy seguro que vamos a sacar muy buenas conclusiones todos. Bueno, me llama mucho la atención solamente dejar el tema en el tema de pueblos indígenas y además afromexicanos. O sea, ya no se han quedado las reformas solo en el tema indígena, sino también afromexicanos. Entonces, este es un concepto muy importante a considerar porque si bien ya tenemos muy claro, desde hace algún tiempo teníamos más o menos claro que era un pueblo indígena, una comunidad indígena, el 2 constitucional, ahora pues hay un nuevo concepto, ¿no? Este de afromexicanos. La reforma energética, desde mi punto de vista, mucha gente habla de esta reforma energética como pareciera ser una carga del Estado hacia los particulares y probablemente en materia de permitología y trámites y todo lo que tiene que ver con la energía puede ser que sí, pero en materia social creo que es un avance bien importante porque más allá del tema de pueblos indígenas, hablamos de impacto social. Por fin se habla de impacto social de una manera clara, aunque tenemos las discusiones administrativas, la ley de la industria eléctrica, oil and gas. Sin embargo, actualmente con esta reforma vemos conceptos súper innovadores y alcances incluso de las manifestaciones de impacto social que pueden terminar precisamente en esto, en una consulta indígena o en una consulta afromexicanos. Y pues bueno, la carga evidentemente para una empresa es importante. No voy a dejar de subrayar y ustedes me van a disculpar que tenga este tema en la mesa. Gabriel igual lo conoce muy bien. La reforma de marzo de este año a la ley de minería, ya no es la ley minera, ahora es la ley de minería, establece también la obligación de hacer una evaluación de impacto social y además establece la obligación de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas también. Si vinculamos, por ejemplo, que una empresa minera va a tener forzosamente que realizar trámites en materia de electricidad, por ejemplo, pues ¿cuál va a ser la EVIS para la minería? Hoy no es EVIS en la industria eléctrica, es manifestación de impacto social, es uno de los conceptos importantes que cambiaron, no sé si importantes o realmente más cosméticos como nombre, pero sí, ¿a quién le hacemos caso? Si la línea de transmisión, de donde va a salir el tema para la minería va a ser objeto de una evaluación de impacto social. ¿Qué va a pasar con la evaluación de impacto social de la propia minería? Es decir, hay un tema ahí importante que no podemos dejar de platicar sobre la consistencia de la legislación. Es decir, tenemos una gran cantidad de legislación con trámites muy similares y pues los particulares, los regulados, ¿qué van a hacer respecto de sus reguladores? Eso es una pregunta que planteo porque me llama mucho la atención. ¿Qué tendríamos que hacer con una doble manifestación de impacto social, una sola que abarque todo, como la manifestación de impacto ambiental, o qué vamos a hacer con ello? En el impacto ambiental analizamos organismos biológicos y ambientales. En el impacto social se estudian impactos humanos, sociales humanos. Es completamente diferente. No es lo mismo saber la vocación de un suelo que cambiar un tejido social por un proyecto. Entonces, me parece muy importante conocer esta dinámica y, bueno, por lo menos plantearlo en la mesa y conocer los criterios, ¿no?
Es cuanto, señora presidenta, dirían los diputados y senadores de este país. Claro que sí, muchas gracias Juan Pablo. Y justo es lo que dices, para aquí, para todo este sector que es las empresas privadas, involucra mucho también el tiempo, ¿no? Que ahora hay que esperar hasta que salga una resolución, ¿no? Una resolución por parte de la Secretaría de Energía para poder continuar, ¿no? Entonces, aproximadamente veo que son 90 días, ya sean naturales o hábiles, pero pues no, ahora sí que el tiempo come y pues las empresas tanto extranjeras como las de aquí pues les surge, ¿no? Ya tienen Me sus parece, proyectos y demás, entonces hay que contemplar dinero, hay que contemplar tiempos y pues vamos a ver qué va surgiendo con el paso de que nos acoplamos a estas nuevas reformas y ahora sí que a lo que nos imponen, ¿no? Ahora, empezando con la ronda de preguntas, en esta mesa de aspectos socioculturales de la reforma energética, comenzaré contigo, Fabiola García, para ver si me puedes comentar algo sobre, para ti, cuáles son los principales cambios que se prevén derivado de esta reforma energética. Bueno, yo creo que ya Juan Pablo platicó sobre algunos que son tema conceptual, ¿no? O sea, primero cambiamos de evaluación de impacto social para manifestación de impacto social para el sector energético o del sector energético. Y esto me parece que en la definición que nos proporcionan, pues realmente no veo un cambio sustancial. Sin embargo, me parece que lo único que es que pues es específica para el sector. Traigo a la mesa justo lo que menciona Juan Pablo, haciendo la diferencia, ¿no? Únicamente para el sector. Sin embargo, en tema de estructura, todavía no lo encontramos conectado con definiciones para otros sectores y o en su caso, que desde mi expertise es muy importante, el aterrizar conceptos de normas internacionales o de estándares internacionales, que si bien para el sector privado es sumamente importante, para todos los proyectos que son financiados, tenemos esta dicotomía, ¿no? A veces es cumplir con la norma local, que a veces no es lo suficientemente amplia para dar el cumplimiento a la norma internacional. Entonces, creo que a nivel conceptual, pues hay distintos cambios, son significativos, hay que analizarlos también, habrá que esperar las disposiciones para ver cuáles son los elementos que van a construir este cambio conceptual y también creo que sumarlo al concepto de justicia social, que ahora es parte pues, de la política nacional, que pues bueno, también nos va a definir mucho cómo es que vamos a ir aterrizando pues todos los requisitos o los elementos necesarios para la manifestación de impacto social para el sector energético. Y pues bueno, entre muchos otros, uno que me gustaría resaltar son los elementos que debe contener esta manifestación, incluido, por ejemplo, desde montos de inversión social, que de esto no hablábamos anteriormente, como que en el contenido de la ley, de las leyes anteriores, lo que hacemos énfasis en la evaluación del impacto. Hoy hacemos énfasis en la implementación del plan de gestión social. Sin embargo, no son cosas desconectadas, al contrario. Lo que deberíamos estar buscando hoy en día es fortalecer el tema de la evaluación de impacto social y yo sumaría el tema de riesgos sociales, que es un elemento esencial para el cumplimiento del estándar internacional, conectado con cómo vamos a mitigar estos riesgos o vamos a gestionar estos impactos sociales a través del plan de gestión social, ¿no? Y para eso una de las grandes herramientas pues está la inversión social, que eso me llama mucho la atención porque ahora ya hablamos de establecer montos específicos de inversión social para la implementación del plan de gestión social de forma anual, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante. Y bueno, no quisiera meterme mucho al tema de las sanciones por incumplimiento, porque me gustaría que a lo mejor lo platicáramos un poquito más adelante con la retroalimentación del resto de panelistas. Justamente me parece que el tema de la sanción es completamente nuevo para el tema, para la parte social, ¿no? Y eso va a tener un impacto significativo porque entonces se convierte no solamente en una evaluación que considerábamos que era solamente un requisito para poder implementar o para desarrollar un proyecto, sino hoy en día es vinculante, ¿no? Y eso es sumamente importante a nivel social, o sea, realmente es una herramienta que las comunidades van a poder potencializar conforme nosotros o desde la parte privada, desde las empresas o
cualquier interesado en generar algún proyecto energético, pues pueda desarrollar, tenga que considerar, ¿no? Más bien estos elementos para poder avanzar en cualquier proyecto energético. Entonces, creo que el tema de las sanciones, traerlo a la mesa, poder condicionar cada una de las acciones o actividades que el promovente realice en materia de impacto social, podrá a su vez regular o moldear un poco más la toma de decisiones por parte de las empresas, ¿no? O sea, realmente ya no va a ser solamente un trámite, no vamos a presentar solamente informes sin una estructura. Hoy en día tendremos que estar presentando planes de gestión que sean estructurados, que tengan un presupuesto establecido, que comprobemos e informemos cómo es que vamos a implementar o cómo es que estamos avanzando en todas estas medidas de mitigación y ampliación que estamos considerando. Entonces, creo que estos son como los 3 puntos que resaltaría por parte de los cambios de la reforma. Habrá algunos otros que seguramente comentaremos, pero pues bueno, aquí abriría el diálogo con este tema, ¿no? Ok, muchas gracias, Fabiola, y justo tienes toda la razón. En este caso hay que pagar, ¿no? Para que este estudio de impacto social justamente sea aprobado por la CENER, ¿no? O sea, nosotros como tal podemos saber del proyecto, podemos saber de la infraestructura, pero pues no somos expertos en la materia de dónde lo vamos a hacer como tal, más que nada entrarnos a estas comunidades, ¿no? Que como tal, nosotros no sabemos como tal, donde ciertas comunidades o pueblos indígenas tienen, no sé, tal vez sus centros religiosos, sus comunidades, a veces ellos tienen sus propias leyes, sus propios patrimonios, pero son reservados para ellos, ¿no? Ellos son muy cerrados en lo que, en su toma de decisiones, en sus patrimonios y demás, justamente porque por esto son, o ya son catalogados como personas vulnerables, ¿no? Son comunidades pequeñas, si bien México sí tiene bastantes comunidades, tanto afromexicanas como indígenas, no es la mayoría, claro, es una minoría, pero obviamente estos proyectos se desarrollan justamente en estos lugares, ¿no? Donde claramente sí es un avance el hecho de contemplar sus derechos, de contemplar que ellos también viven ahí y que más que nada tienen sus derechos son reconocidos, ¿no? O sea, es un avance, claramente sí, pero sí implica costos para la iniciativa privada, ¿no? Entonces, con esto me gustaría preguntarle a Gabriel Espejel, para ti, ¿cuáles son las implicaciones para las empresas energéticas, ¿no? Las modificaciones legales sobre estos temas sociales. Muchas gracias, Jennifer. Yo creo que son varios los puntos que son trascendentales y un poco quisiera retomar, pero vayamos por partes. Las evaluaciones de impacto social. Estas evaluaciones de impacto social, bueno, ya tienen, digamos, una historia de más o menos 10 años, en las cuales, digo, está la reforma de marzo, pero bueno, ya desde hace años hubo una anterior reforma, y los desarrolladores tenían que realizar evaluaciones de impacto social. Hay un reporte que hizo la exrelatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli, que es muy específica al respecto, en donde hace una crítica porque ella recibió muchas demandas, comentarios, de que las evaluaciones de impacto social, digo, estoy hablando de ese un informe de hace 4 años, 5 años más o menos, y en donde ella, en el informe de su visita a México, decía que las evaluaciones de impacto social no tenían la calidad suficiente para identificar los impactos que los proyectos del sector energético tenían. Eso es algo muy importante, porque al final una evaluación de impacto social del mismo modo que una manifestación de impactos, una manifestación de impacto ambiental, pues tienen un costo, o sea, a una empresa le cuesta algo, ¿no? El gran problema que hemos tenido durante estos años es que al principio éramos pocos, ahorita somos muchos y obviamente pues ya hay mucha competencia, ¿no? Y las empresas lo que venían haciendo pues literalmente es, o sea, tú presentas una propuesta y generalmente, igual puede haber un proceso de licitación, hay el área de compras y el área de compras se iba por la propuesta más barata, ¿no? Generalmente, ahorita Fabiola, el doctor Gudiño podrán comentar esto, ¿no? Y este es un gran tema porque puedes tener una evaluación que te cuesta, voy a decir un número, una propuesta que es de 10 y propuestas de 5, entonces muchas veces iban por las de 5. Pero ¿cuáles son estas propuestas de 5? A veces el gran problema que había, a diferencia, digamos, de la parte ambiental durante estos años, es que había evaluaciones de impacto social, copy-paste, que lo que hacían es agarrar datos del INEGI,
muchos mapitas muy bonitos, etcétera, etcétera, y pues podrías tener una evaluación copy-paste y 100 hojas, y con eso lo ingresabas a la Secretaría de Energía, y si bien te iba, pues en algún momento de la vida, te respondían. Esto es algo muy importante porque una de las grandes críticas que hubo en el sector energético es que se tardaban, o sea, se tardaban, digamos, el famoso resolutivo, y digo, nosotros hemos tenido resolutivos de hace, no sé, de un proyecto de proyectos de hace 5 o 6 años, y que hasta apenas le están dando. El tema político es otra cosa, no lo abordaré ahorita, pero es un gran problema, o sea, el tiempo que lleva todo esto, y que de alguna manera esto tiene sus implicaciones para las empresas. Entonces, la calidad, eso obviamente, pues va a ser distinta cuando tú no estás haciendo una evaluación con enfoque participativo, que este es uno de los elementos claves que en la reforma de marzo dice, tiene que haber para la construcción del plan de gestión social. Ajá, la participación de las comunidades, pero el gran problema es que no es lo mismo que yo participe con 3 o 4 personas cuando yo voy a campo, a que participe con toda la comunidad. Pero aquí hay un gran problema, o sea, problema en sitio. ¿Cuál es el problema en sitio? Que generalmente las empresas lo que tienen es contacto con digamos, con el ejido, con el propietario a quien le voy a comprar o arrendar los terrenos, ¿no? El gran problema está en que cuando se puede socializar la información, es muy complejo, porque obviamente todos quieren, porque a mí no, cuánto me va a tocar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un gran problema, y sobre todo porque actualmente ahorita estamos trabajando con las disposiciones de evaluaciones de impacto social que están vigentes, va a haber seguramente otras, pero tiene que ver, digamos, en la construcción de algo llamado área de influencia. Tú tienes tu proyecto, construyes un buffer de 500 metros, esa es tu área núcleo, después tu área directa y tu área indirecta. Entonces, como bien dice Fabiola, aquí estamos metiendo el tema que es trascendental, que son los beneficios equitativos razonables. ¿Qué tipo de beneficios equitativos razonables mi proyecto del sector energético va a tener con las comunidades que están en mi área de influencia núcleo y directa? Es muy diverso. ¿Por qué? Porque puede haber proyectos en donde no hay nadie, o puede haber proyectos donde hay 5 o 10 comunidades. Pero aquí hay un problema, porque socialmente es muy complejo. O sea, no es lo mismo desarrollar proyectos en Tamaulipas, desarrollar proyectos en Guerrero, o sea, Guerrero está muy complicado, desarrollar proyectos en Oaxaca, en Juchitán. O sea, hay una complejidad en algo que también comentaba el doctor Gudillo, que sí es cierto. La reforma, digamos, sí incluye el tema de pueblos y comunidades indígenas, las comunidades afro, pero hay un tema que está en el segundo constitucional, que son las comunidades equiparables. Varias organizaciones, varias ONGs han utilizado este concepto. Yo actualmente estoy en un peritaje en donde se me está cuestionando la diferencia entre pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables. La reforma que está actualmente en la Cámara de Diputados incluye las comunidades equiparables. Entonces, si bien es cierto, la ley de marzo habla de, sí, pueblos indígenas y afros, no podemos dejar de lado las comunidades equiparables, porque yo puedo decir, bueno, como empresa, pues no hay pueblos indígenas, no hay pueblos afro, vamos para adelante el proyecto. Pero si del otro lado tienes una ONG que se sabe todo esto, interpongo algún recurso, porque la comunidad es equiparable. ¿Qué se entiende como equiparable? Es otra cosa. Y quiero los mismos derechos, quiero la consulta y quiero los beneficios equitativos y razonables. Insisto, aquí el tema de equitativos y razonables es muy complejo, porque cada proyecto es diferente. La experiencia que yo he visto digamos, en el sector energético es que las empresas pueden dar. Tengo, digamos, el caso de una empresa con la que estaba platicando, y ellos en monto de inversión al año daban entre el 3 y 4% de las ganancias. Una persona con la que yo estuve platicando, yo le dije, a ver, tú dime cuál es anualmente la ganancia que tiene el parque solar, quita honorarios, quita sueldos, quita todo. Y él me decía $2 millones. Ok, bueno, $2 millones, 40 millones de pesos. ¿Qué es lo razonable? No lo sé, o sea, no puedo ahorita decir si 3, 4, 5, 6% de todo eso. Y ese es, creo que, lo importante de esta reforma, que tiene que tener, uno, evaluaciones que tengan estándares de calidad altos, que cuenten con la participación verdaderamente de las comunidades en unas dinámicas muy complejas. Insisto, o sea, hacer evaluaciones de impacto social en Tamaulipas o en lugares donde hay la presencia del CEO no es cualquier cosa. Entonces,
es complejo, ¿no? Por eso tiene que tener estos estándares, tiene que tener la participación de las comunidades y los beneficios compartidos, como bien comentaba también Fabiola, los planes de gestión social, pero los planes de gestión social también muy relacionados con lo que se comenta en la reforma, con el tema de debida diligencia y derechos humanos, porque la debida diligencia y derechos humanos habla sobre que se tiene que comunicar, tener relacionamiento con las comunidades sobre lo que yo como empresa estoy haciendo en materia de derechos humanos, ergo, cómo identifico impactos, cómo mitigo y cómo evito impactos, porque al final ese es el gran tema de los planes de gestión social. ¿Qué comunico? ¿A quién comunico? ¿Cómo lo comunico? Porque si no, lo que puede pasar es, pues sí, tengo un equipo social que atiende una oficina, pero que al final yo tengo que transmitir un mensaje. Entonces, ese es el gran tema y ese es el gran reto que tienen las empresas, porque si bien es cierto, todavía no hay una ley de debida diligencia, muchas de las empresas, sobre todo extranjeras, también ya están inmersas, empresas francesas, empresas alemanas, con todo este tema de debida diligencia, pues ya tienen que cumplir todos los estándares. Entonces, los retos son muy amplios. Insisto que, digo, también para que hable no quiero acaparar mucho el tiempo, pero es amplio, o sea, es amplio las temáticas que a la luz de esta reforma de marzo se tienen que contemplar y que las empresas lo tienen que vislumbrar, porque actualmente, eso yo también lo he visto en el sector, con las empresas con las que trabajamos, a diferencia del anterior sexenio, que sí tardaban, insisto, o sea, para que te contestaran, para que hubiera un resolutivo, nunca. Actualmente ya hay un cambio, ya hay nueva gente, ya no son resolutivos, ya son autorizaciones, como bien comentaba Fabiola, sí va a haber sanciones, etcétera, y parece que va a haber un cambio, ¿no? Porque también se prevé que la CENER, no sé con qué gente lo haga, porque antes no lo tenía, va a vigilar, va a supervisar que lo que yo ponga en mi plan de gestión social se cumpla. Entonces, yo tengo que, digamos, que cumplir todo lo que estoy poniendo. Entonces, son grandes los retos y que yo lo veo muy amplio todo esto, ¿no? Ya, perdón. No, no, no. Gracias, Muchas Diana. gracias, muchas gracias. Justamente es algo de mucho interés lo que dijiste, abordaste varios temas y justo, ¿no? O sea, la CENER, justamente como lo menciona la ley de hidrocarburos, justamente en esta parte de la evaluación del impacto social, de la consulta previa y demás, justamente hay un artículo que menciona el hecho de que la CENER, acompañada de otras dependencias que sean afines y aparte de Gobernación y Hacienda, van a trabajar en conjunto para poder aprobar estas evaluaciones que justamente el particular emita, ¿no? Entonces, derivado de todo, de esto que nos comentaste, abriste otros panoramas más amplios. Me gustaría preguntarle a Juan Pablo Gudiño, desde el ámbito de lo sociocultural de las reformas, para ti, ¿cuáles son los conceptos clave que se plantearon en ella? Gracias por la pregunta. Bueno, hago una acotación muy rápida. Los 9 meses más o menos que deberán hacer el niño disposiciones administrativas nuevas deben de ser en septiembre, por ahí, o en ese periodo de sesiones. Seguramente debe de estar ahí. No sé si va a pasar porque en septiembre van a tener que empezar a discutir el presupuesto. Empieza en noviembre, pero pues bueno, formará parte de lo que tengan que hacer la gente en el gobierno federal y en las cámaras de diputados y senadores. Pero bueno, ojo, me voy a referir a varios puntos que salieron aquí con base en la pregunta que me haces. Justicia energética, ese es un concepto vital, absolutamente vital en la nueva legislación, porque con la justicia energética se pretende con lo que esos alcances tenga. Reducir no solo la pobreza económica, sino la pobreza energética y el grado de desigualdades sociales y de género. Eso quiere decir que en los planes de acción social, que son diferentes a los programas de beneficios sociales compartidos, son conceptos completamente diferentes porque sin un proyecto no tienes impactos, no tienes beneficios sociales compartidos, aunque tengas algún plan de gestión con lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a tener entonces que considerar otorgarles electricidad, por ejemplo, a las comunidades vecinas, aplicando el tema de justicia energética. El otro concepto muy importante es que efectivamente de EBIS a MIS
¿no? Ahora es Miss. Parece que fuera solo una nomenclatura y sí, como lo mencioné antes y Fabiola también lo mencionó, pues parece que es una solo nomenclatura. Pero si lo analizamos de fondo, la reforma en realidad, y es súper importante que se considere esto, la reforma en el fondo es casi una copia fiel de la estructura jurídica de la manifestación de impacto ambiental y de todo lo que tiene que ver con impacto ambiental. Por eso ahora se llama manifestación de impacto social, como se llama manifestación de impacto ambiental. Ahora no sé si va a haber una proenergía, profenergía o no sé cómo se llame, en vez de Profepa, ¿no? Que va a hacer labores de inspección y vigilancia. Va a haber un procedimiento administrativo o no para la interposición de sanciones. Es decir, vamos a tener que no solo atender a los inspectores de Profepa, sino también a los inspectores de CENER y después de eso va a ser cuando entonces nos puedan imponer alguna sanción por el incumplimiento al plan de gestión social o porque no dimos el informe anual, que ahora ya se hace, ¿no? Ahora ya se hace. Bueno, a mí me ha tocado ya muchos informes anuales de cumplimiento al plan de gestión social, aunque no estuviera en la ley. Pero ojo, el hecho de que no esté en la ley para los abogados, abogadas y todas las personas que nos dedicamos a esto, es muy fácil decir, pues bueno, lo que no está prohibido está permitido. No, 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 aquí se trata de inversión. Entonces, no podemos estar recomendando a las empresas litigios, sino cómo resolver las cosas de una manera gestionable, porque un litigio cuesta mucho más que hacer toda la gestión que implique todo esto. Entonces, desde hace un buen tiempo ya se preparaban informes anuales y ya nos decían, bueno, va a ser una modificación a la EBIS, entonces, pero pues demuéstrame que cómo has cumplido tu programa de gestión social y cómo se han beneficiado. Igual nos decían en los resolutivos, aunque eran recomendaciones, nos decían, oye, cuánto es la inversión social, dime de cuánto va a ser, bla, 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 todo esto, ¿no? Es decir, no hay como esa parte muy nueva. Lo que sí es nueva es la estructura de la evaluación de impacto social, que ahora es una manifestación de impacto social e implica todo un marco jurídico, tal cual como en materia ambiental. Entonces, a ver, yo creo que deberíamos ir acotando el criterio a cómo van a resolver las autoridades en nuestro punto de vista socioambientalmente hablando. Ya no estamos hablando de solo un resolutivo en materia de impacto social o de evaluación de la manifestación de impacto social, sino es impacto social e impacto ambiental. Les voy a contar que desde el año pasado tuve una suerte extraña y me contrató una empresa grande para que le hiciera una auditoría a todas las evaluaciones de impacto social que le habían realizado en diferentes proyectos. Efectivamente, Gabriel, efectivamente. Más allá de la relatora de derechos humanos, que creo que has conocido bien mi postura respecto de los relatores y relatoras, pues más allá de eso, efectivamente hay un problema gravísimo en las evaluaciones de impacto social, por lo menos en construir una matriz de auditoría para poder revisar aproximadamente 25 o 30 proyectos, 25 o 30 evaluaciones de impacto social, y sí hay un problema muy serio. Muy serio, muy serio. Efectivamente, encontré, por ejemplo, evaluaciones de impacto social en los que uno de los impactos era que en Guanajuato había tortuga marina y palma de coco, por ejemplo. Yo decía, ah, caray, ¿cómo? ¿De dónde sacaron esto? Hicieron un copy-paste, evidentemente. Y el otro problema, y que me preocupa muchísimo, y en estas tres líneas baso los comentarios, primero en adolecen y parece que no estamos poniendo el sombrero de los perfectos y
los exquisitos en el impacto social y no, yo creo que hay gente muy buena en impacto social y sin duda. Pero sí hay un tema muy importante en cómo elaborar una manifestación de impacto social. El segundo tema, que tiene mucho que ver con también lo que señala Fabiola y Gabriel, es el problema, y ya lo decías en la entrada de este bloque, Jennifer, ¿cómo sabes si son indígenas o no? ¿Cómo te acercas a ellos? El trabajo de cualquier persona que hace impacto social es hacer trabajo en campo. Y hacer trabajo en campo, además de que debe de ser, como bien lo dice Gabriel, participativo, debe de ser diferenciado. Es decir, cómo participan las mujeres en los impactos sociales. Porque efectivamente no es lo mismo el proyecto en Tamaulipas que el proyecto en Guerrero. Efectivamente no lo es ni en Campeche que en otro lado, pues, ¿no? Si hablamos de transgénicos en Campeche y hablamos de transgénicos en el norte del país, la visión de la gente y de las comunidades es muy diferente respecto del transgénero, o sea, soya o lo que fuera, ¿no? Entonces, el problema es que no se hacen diferenciaciones en materia de género, por ejemplo. No es lo mismo que una ama de casa o una mujer en una evaluación de impacto social te diga cuál pueden ser los impactos sociales desde su punto de vista que el hombre. Eso es un hecho. Nadie habla de derechos humanos en las evaluaciones de impacto social. Y lo peor de todo es que las evaluaciones de impacto social, por lo menos las que he visto, que les digo que creo que han sido varias, no establecen un catálogo de vinculación entre el impacto social y el derecho humano a tutelar. Y eso es bien importante, es muy, muy importante. Por el otro lado, del trabajo en campo, muchas veces encuentras que sí se hizo trabajo en campo. Ok, pues me lo tienes que demostrar. Dame fotos, videos, fotografías, mapas georreferenciados con fotografía y dime efectivamente si la data del INEGI corresponde a la realidad. Y eso no lo puedes saber más que haciendo campo. Pero las conductas sociales no se pueden hacer más que viviendo en las comunidades. Y una evaluación de impacto social donde los evaluadores no están en constante contacto con las comunidades, sean indígenas, afros o pretendan ser indígenas, porque es un poco esto de equiparables así, realmente puedes conocer. Entonces, para poder tener un conocimiento claro sobre los impactos sociales, el plan de gestión social, los programas de beneficios sociales compartidos y la negociación, debe haber participación. Y para que haya participación, debe haber trabajo de campo. Y el trabajo de campo es un poco quitarse la corbata a los abogados, abogadas y ponerse las botitas y salir y ensuciarse bastante y vivir con la gente y a veces pasarla bastante mal con la gente y tratar de negociar no cómo obtener un consentimiento como en una consulta, sino que te den permiso y que te contesten las entrevistas semiestructuradas y que tengas la suficiente vocación de servicio social para poder hablar con la gente. Si no existe eso, no hay una manifestación de los impactos. No se pueden predecir impactos en la cabeza y tras un escritorio. El trabajo en campo es fundamental. Por último, si no tienes una buena manifestación de impacto social, pues evidentemente los principios rectores de empresa y derechos humanos y el Fondo Mundial Internacional, todos los financiadores internacionales y los bancos no te van a dar el crédito porque cuando hay inversión cuando hay crédito, se requiere cumplimiento. Entonces, ¿cómo te van a dar un crédito si no cumples con lo mínimo que debes de cumplir, que es la legislación? Y si la legislación carece de puntos fundamentales, pues los creas. ¿Por qué? Porque está sujeto a millones de dólares de crédito. Entonces, yo no le prestaría dinero a alguien que no va a cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Eso sería grave. Por último, efectivamente, el riesgo
social, el estudio del riesgo social, no puede darse bajo solo un análisis de gabinete, sin duda. Y la inversión social, no me meto mucho en el tema de inversión social porque, porque el papel en el que uno funge como, digamos, hacedor de evaluaciones de impacto social o manifestaciones de impacto social, es un papel muy claro y es, si bien es cierto que no voy a tutelar los derechos de las personas porque no soy el Estado, estoy como entre la mitad del proyecto y la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que las cosas sí sucedan y sí pasen? Y no estoy hablando de coacciones económicas ni negociaciones, estoy hablando de cómo vamos a generar un verdadero plan de gestión social y beneficios sociales compartidos, que en muchos casos no implica dinero de entregar dinero en mano, sino hacer programas de beneficios sociales compartidos, programas de salud, programas de medio ambiente, programas de educación. Pero bueno, también hay empresas que te dicen, no, mis principios rectores no me dejan hacer construcción de calles, entonces no puedes poner esto y te tienes que ceñir a los principios que yo tengo para poder negociar un plan de gestión social. Entonces, el tema de la inversión es importante considerarlo no solamente desde el punto de vista de un financiamiento económico y de la entrega de dinero, ¿no? A mí me da gusto que sea vinculante por fin la evaluación de impacto social y que tenga dientes. No tenía dientes esto y evidentemente nos costaba mucho trabajo decirle a las personas por qué era importante. Empezamos hace muchos años diciéndole, te voy a hacer un due diligence, un estudio de debida diligencia en materia de derechos humanos, en materia de impacto social, para que no tengas conflictos. ¿Y a mí de qué me sirve eso? ¿Cuál es el papel que la autoridad me va a dar? Pues ninguno. Bueno, ahora sí ya va a haber un papel, ¿no? Entonces, esto no es menor, me parece que es importante porque al final de cuentas, y lo he dicho mucho, y no me interesa mucho teorizar al respecto, no es el foro, pero me parece que es un proceso democratizador de este país. Y yo creo que vale la pena los derechos humanos, vale la pena el tema de empresa y derechos humanos, y vale la pena el tema de indigenismo con los límites que esto tiene. Efectivamente, tampoco me interesa meterme en el asunto de si son equiparadas o equiparables o ya se equipararon cuando están a 20 o 30 kilómetros de un proyecto y dicen que les van a afectar. Me parece muy preocupante, pero también hay que darle bastante material a los juzgadores, pues, para que entiendan desde un punto de vista antropológico, sociológico y jurídico cuáles son los límites para tener un criterio de equiparar a comunidades, porque hoy por hoy los que estamos aquí podríamos volvernos una comunidad indígena, ¿por qué no? ¿No? Es complejo el tema, no es menor, sin embargo, pues yo creo que evidentemente hay cuestiones que se deben de atender, no solo con la reforma. Por último, me llamó mucho la atención en la reforma que hablaran de sostenibilidad y cambiar la palabra sustentabilidad. Es un tema académico en realidad. Sustentabilidad es el único país en Latinoamérica que lo usaba. En realidad casi todo el mundo se usa sostenibilidad y es una discusión de un término en inglés de economía y de análisis económico del derecho, que es sustainability y sustainability. Son cuestiones de si sustenta o sostiene desde el punto de vista económico un proyecto, el asunto, y la ley ahora por fin ya se volvió un poco más mundial, ¿no? Digámoslo así. Y el último concepto que me llama la atención fue cuáles son los alcances de que diga uno de los artículos de la ley de la industria eléctrica que además de se van a realizar las consultas indígenas y afromexicanas y las demás acciones que sean necesarias. No entiendo
es difícil entender cuáles son las demás acciones que sean necesarias. A mí me parece que una ley que es eficaz es porque jurídicamente es cumplible y es eficiente desde el punto de vista económico. La eficiencia tiene que ver con la economía, de cuánto le cuesta al Estado su aplicación, cuál es la carga al Estado y a los particulares. Entonces, este conceptito de que la ley, que vamos a hacer consulta indígena y demás acciones que sean necesarias, cuando lo dejan al arbitrio de la autoridad, pues entonces tenemos que construir que esas acciones que sean necesarias estén dentro del marco de lo posible, ¿no? De lo lícito y de lo jurídicamente viable, ¿no? De lo contrario, vamos a seguir teniendo que luchar contra lagunas legislativas. Sigo en el siguiente bloque si quieren. Sí, 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 justamente pues estos temas son más que nada muchas observaciones a las leyes, muchas observaciones a justamente lo que dijiste, que no es entendible, ¿no? Como una laguna. En este caso de ¿y qué más? ¿No? Entonces, me gustaría utilizar esto, por lo que voy a dar la palabra a Fabiola García para que nos comente un poco para ella cuáles son los pilares de la gestión social en el sector energético. Claro, pues yo creo que voy a hacer un recuento de todo lo que ha platicado Juan Pablo y Gabriel, pero yo me iría un pasito atrás. O sea, antes de la evaluación de impacto social como un requerimiento legal y hoy como un proceso vinculante para poder implementar un proyecto energético, está el involucramiento de la empresa. Si la empresa no es lo suficientemente consciente sobre la importancia de la gestión social y el proceso que implica obtener la licencia social, difícilmente puede avanzarse en el cumplimiento de un permiso, que hoy lo vemos así desde la parte de la reforma, pero también durante la vida operativa, la vida operativa del proyecto. Entonces, hablar desde el inicio, y creo que ahí es el reto muchas veces de los consultores, yo lo hablo como desde la experiencia desde dentro de las empresas, a veces desde dentro a las áreas sociales nos cuesta mucho trabajo subir, ¿no? A ciertos niveles de toma de decisión sobre la importancia de tener una evaluación de impacto social, de hacer una consulta ciudadana o una consulta indígena, o implementar o tan solo asignar un presupuesto o famoso budget para poder atender temas sociales. Porque eso sí, y como bien lo menciona Gabriel, cuando es un trámite, uno hace el presupuesto sobre un trámite, lo que nos cuesta el consultor y lo que procura nos dice, ¿no? Sobre cuánto nos puede costar y todo el mundo optimiza costos. Pero cuando hablamos de un conflicto social, donde si obtenemos o hacemos un análisis del costo-beneficio, nos damos cuenta que realizar un trámite o una manifestación de impacto social para el sector energético, a veces nos sale nos sale mucho más caro poder atender todos los conflictos sociales que pudimos haber evaluado o identificado durante el proceso de elaboración de una manifestación de impacto social, ¿no? Entonces, uno de los pilares esenciales es el involucramiento de la empresa. Y desde el lado de los consultores, es todo un reto poder comunicar esto a las empresas cuando la empresa solicita un servicio para la elaboración de estas evaluaciones, ¿no? De estas manifestaciones. Entonces, creo que partiría de ahí. Seguido, entender que la manifestación de impacto social hoy en día sí la veo, derivado de la reforma, como un trámite, un documento que va a ser vinculante y que debemos mantener en la vista de las empresas desde la parte interna durante todas las etapas del proyecto, porque en inmediato cuando se vuelve vinculante, cuando tiene ciertos requerimientos para cumplir para la implementación del plan de gestión social, incluida la inversión social, incluida la consulta y todos aquellos elementos, es súper importante entender que no va a ser un documento que se va a quedar ahí en stand-by y que solamente vamos a llenar un reporte anual con las fotitos de lo poco que hicimos durante el año con una visión filantrópica, ¿no? Que eso es muy importante. Dentro del plan de gestión social hay un cambio de visión desde la parte filantrópica hacia la parte de inversión social y gestión social, ¿no? Y eso a veces a las empresas cuesta un poco de trabajo entenderlo sobre cuál es la importancia y la necesidad.
Muchas veces pensamos, y ese es otro de los pilares que identifico, que el tema social no solamente debe tratarse o trabajarse durante la fase previa a la construcción de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos la licencia social. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Tenemos distintas etapas. Diseño y construcción, que es cuando estamos en este proceso de la elaboración de los documentos, obtención de permiso y demás. En la fase de construcción, que es una de las más críticas, cuando necesitamos materializar esta licencia social, y eso se hace a través de planes de gestión social debidamente generados y basados en el análisis de riesgos sociales y la evaluación de impactos sociales. Después viene este proceso de transición hacia la operación, porque muchas veces, y yo eso lo he comentado la verdad, en todas las empresas en las que he podido colaborar, es todo el mundo le pone atención a la fase de construcción y contratistas, EPCistas, se apegan como a lo que viene en el contrato, implementamos ahí las medidas que se establecieron en la EBIS, bueno, anteriormente EBIS, pero nadie recuerda que hay un proceso de transición entre la construcción y la operación que nos va a permitir mantener la licencia social durante la vida operativa del proyecto, que puede variar de 25 a 30 años, ¿no? Y que es ahí donde vamos a tener realmente este proceso de convivencia con las comunidades cercanas. Claro, evidentemente considerando pues áreas de influencia, entre otros temas, ¿no? Temas un poquito más técnicos. O sea, entender que esta manifestación de impacto social nos va a funcionar para todas las etapas del proyecto. Eso es indispensable. Es indispensable entenderlo desde el proceso, ¿no? Que la parte de inversión social, que la parte de consulta, la parte de participación social con las comunidades va a ser durante toda la vida operativa del proyecto. Eso pareciera a veces que está un poco lejano al proceso de elaboración de la evaluación. Sin embargo, la EBIS es la base de esta gestión social. Entonces, bueno, creo que ahí en este sentido, sumar otros factores que son indispensables para la gestión social y que espero ver en la publicación de las disposiciones administrativas, evidentemente, pues es el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Que yo insisto mucho en un tema de cumplimiento con estándares internacionales porque es una brecha que después cuesta mucho cerrar. Y seguramente, Juan Pablo, al momento de hacer esta auditoría de todas las EBIS, te diste cuenta que pues mientras la ya te habla de ciertos elementos ya en tema de derechos humanos, en tema de participación y consulta, mucho más robustos para todos los sectores, hoy en México hablamos de una manifestación de impacto social para el sector minero y luego otra para el sector energético. Y así nos vamos, ¿no? O sea, realmente no hay una estandarización del criterio y eso lo hace mucho más difícil. Entonces, cuando vienen empresas extranjeras o empresas mexicanas que obtuvieron un financiamiento basado en el cumplimiento de IFC o en el cumplimiento de principios del Ecuador, te das cuenta que la EBIS está así, o sea, que es súper chiquita en comparación con lo que el estándar te solicita. Y entonces se vuelve en un costo no presupuestado. ¿Por qué? Pues porque la empresa solo consideró la elaboración del documento, pero no el cierre de brechas entre el cumplimiento de la legislación local con el estándar internacional, ¿no? Y eso es muy importante porque con el paso del tiempo se vuelven pasivos sociales. Y pasivos sociales que internamente en las empresas nadie los asume, ¿no? Operaciones, bueno, dice, no, pues construcción, le tocaba construcción porque construcción hizo o planeación y desarrollo lo debió haber presupuestado, no, le toca al área de responsabilidad social y entonces es un ir y venir en las empresas donde difícilmente volteamos a ver una evaluación de impacto social o una manifestación de impacto social para poder tomar decisiones estratégicas desde la fase de diseño del proyecto y evidentemente en las continuas, ¿no? Construcción y operación. Entonces, bueno, creo que ahí, como para la parte de implementación, y también resaltaría el proceso de debida diligencia. El tema no termina cuando nosotros generamos una EBIS e implementamos un plan de gestión social para darle el cumplimiento y el check en un informe que le vamos a presentar a CENER, ¿no? Que antes dependía mucho. O sea, antes dependía del resolutivo. Si el resolutivo indicaba que había que hacer informe, lo hacíamos. Y si no, pues simplemente ya no presentabas el informe, ¿no? Sin embargo, el proceso de debida diligencia que nos piden las instituciones financieras o los lenders en su caso, cuando nos piden cumplir un estándar internacional, a ellos no les interesa si
hubo como ciertos requerimientos, ¿no? O sea, tú debes dar la seguridad, y ahí resalto lo que platicaba Gabriel y Juan Pablo. Nosotros tenemos ciertos compromisos con los inversionistas o con los prestamistas para poder dar cumplimiento al estándar y asegurar que el financiamiento no está en riesgo. Y eso es muy importante, porque aparte de un tema social que deriva en una licencia social para operar el proyecto, también se vuelve en un tema financiero, ¿no? ¿Cómo es que gestionamos los riesgos e impactos sociales para evitar que existan ciertos pasivos y costos sociales al interior de las empresas? Y eso es muy importante respecto a la pregunta que le hacías a Gabriel sobre cuáles son los impactos respecto a las empresas, ¿no? Es muy importante que las empresas concienticen la importancia que tiene generar este tipo de manifestaciones y validar o revisar constantemente para llegar a un proceso de mejora a través de la debida diligencia, ¿no? Las debidas diligencias son súper importantes. Ahora están ya, yo no quisiera decir muy de moda, pero la verdad es que son mucho más constantes que las empresas soliciten revisiones o procesos de debida diligencia para realmente identificar cuáles son las brechas o estos gaps que hay que cerrar. Y eso, lamentablemente, hoy después de casi 12 años de la reforma del 2013, donde todos aprendimos a hacer evaluaciones de impacto social con base en lo que había en su momento, hoy nos damos cuenta, y yo creo que eso es una de las cosas que hay que resaltar, que hoy esta reforma, más que traer cosas nuevas, tendría que ayudarnos a cerrar las brechas que tenemos o que hemos identificado durante estos más de 10 años. Es súper, súper importante que todos los proyectos del sector puedan concientizar a dónde vamos, porque las EVIs no tienen un tiempo de vida solamente a nivel trámite, ¿no? Sino el tema social se ve en todas las etapas del proyecto, hasta la fase de desmantelamiento, en el caso de que haya, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, creo que hay dos retos significativos al interior de las empresas y por otra parte desde el lado de los consultores, porque muchas veces, y eso lo puedo resaltar desde distintas organizaciones, pues cuando los equipos sociales internos no tenemos o no llegan a tener la capacidad de cumplir o atender problemas sociales, conflictos, acciones, tan solo la implementación del plan de gestión social, contratamos a terceros. El equipo de consultoría, la verdad es que es un equipo súper importante que tiene un reto enorme. Cuando hacen esta revisión de las evaluaciones o de las manifestaciones, identifican ciertas brechas de cumplimiento y entonces tienen que gestionar toda una serie de planes y programas para poder dar el alcance al cumplimiento y poder llegar a la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, me parece que estas dos cosas son sumamente importantes y son pilares esenciales en materia social, para el sector, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta ahí me quedo, cierro con el tema de la debida diligencia y pues bueno. Muchas gracias, Fabiola. Y justo dijiste referencia a un punto muy importante en el aspecto de que este impacto tiene que durar lo que dura el tiempo del proyecto, ¿no? O sea, esto mantener, no sé, no sabemos aún, esto va a cambiar, se va a tener que ir como mejorando. En este caso me refiero a con los cambios también de los pueblos, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? O sea, esto tiene que estar permanente una vez aceptado que la CNER haya emitido su resolución, pero bueno, no sabemos todavía, apenas esto se está implementando, no sabemos qué va a pasar. Igual esto lo vamos a ir viendo posteriormente, pero justamente cambiando un poquito, voy a meter un tema importante que es Gabriel Espejel. Ahorita regresamos con todos estos temas, igual con Juan Pablo, que tiene demasiado que decirnos, demasiado importante los temas que está tocando también, pero ahorita nos vamos a meter un poquito en los aspectos de qué deben de considerar, y esto es para Gabriel Espejel, qué necesitan considerar las empresas en temas de pueblos y comunidades indígenas. Yo creo que es un cambio, ahorita lo estaba comentando Fabiola, es un cambio sustancial, porque el tema de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos o equiparables o lo que sea, nos está llevando a un tema social, a una reflexión social en donde tenemos, digo, el doctor Juan Pablo Gudiño lo sabe mejor que yo, una experiencia de 30 años en temas ambientales, leyes, las empresas se han sensibilizado, ya saben, ya hay un procesos estandarizados, ¿no? Más de 30 años. Y en el tema de pueblos indígenas estamos hablando de
un grupo de personas, y como nosotros, que es una unidad social, económica, cultural, con características específicas. Creo que recuerdo que, digamos, hace 10 años, lo primero que hacían las empresas era, y nos preguntaban, a ver, Gabriel, ¿dónde están las comunidades indígenas? Y todos se iban al catálogo del INEGI, o sea, en el INEGI, que es mapitas, y le salían mapas, y venían municipios indígenas, municipios con población indígena, localidades indígenas, y había un problema conceptual porque se equiparaba la localidad a una comunidad, pero una localidad puede ser una localidad de 5 personas que cuando vas a sitio, pues ya son censos que se hicieron hace años y que cuando vas, pues ya no hay nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente el tema de pueblos y comunidades indígenas, como se está trabajando, existe un catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas, los cuales lo que se está buscando es que en esta base de datos uno pueda entrar a la información, digo, es información pública, yo invito a la gente que nos escuche a que te queden, o sea, le busquen en internet, Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, y es algo muy interesante porque te viene información histórica de formas de organización social, cultural, económica, territorio, autoridades, etcétera, etcétera. Porque muchas veces, hace años, lo que se buscaba, y yo lo escuchaba de empresas, donde me decía que lo que pensaban era que para ser indígena tenías que ser hablante de una lengua indígena. Eso me lo decían las empresas. Entonces, teníamos que sensibilizar esta parte que es muy importante, sensibilizar en donde les decíamos que sí, era el ser hablante, pero había una serie de características sociales y culturales diferentes. Un ejemplo, hace años, por ejemplo, nos pidieron a nosotros hacer una prefactibilidad, un estudio en una línea de transmisión. Se recuerdan que hace unos años había diversos proyectos y había una línea de transmisión que llegaba hasta el norte, ¿no? Nos dieron el trazo del proyecto y estaba en medio de una comunidad binacional, los ODAM, que tenía, o sea, el sitio sagrado, o sea, era la línea de transmisión estaba exactamente a la mitad, ¿no? Entonces nosotros le explicamos a la empresa grande, ya después de todo eso se sensibilizaron y ahorita tienen procesos muy interesantes, les explicamos que el proyecto era muy complicado porque justamente querían trazar su proyecto en medio de un sitio sagrado de esta comunidad indígena. Por eso el reto, digamos, el reto que tienen las empresas en este cambio de mentalidad y en esta, un poco recuerdo lo que comentaba Gudiño, más que auditoría, digamos, no solamente es auditoría a las evaluaciones, es auditorías a las empresas, porque a veces, digamos, ustedes saben que en estas empresas hay un CEO, hay un director, está el de compras, o sea, hay distintas áreas que ven todo esto. Tiene que haber un proceso de sensibilización porque el tema no social no solamente es el equipo, cuando es una empresa que tiene los recursos para llevar el tema de relaciones comunitarias, sean o no indígenas, sean o no afromexicanos o sean no equiparables. Por eso, regresando al punto anterior, es una invitación que yo hago, insisto, a los que nos escuchen, a que revisen este catálogo. Van a ver información de diversos estados, está en un proceso actual de actualización y van a ver información. Si yo, haz de cuenta, soy una empresa que tengo la grandiosa idea de querer implementar un proyecto en Sonora, pues me meto a Sonora, me meto al municipio y puedo encontrar los pueblos y comunidades indígenas que hasta el momento están en este catálogo. Hay leyes en la materia en los estados en donde se identifican los municipios y en algunas legislaciones la presencia de estos pueblos y comunidades indígenas. Por eso creo que tiene que haber una nueva mentalidad de hacer negocios, porque al final, ¿qué es una empresa? Una empresa, o sea, una empresa del sector energético, que es alguna empresa que sí, va solar, eólico, etcétera, pero va a generar dinero. O sea, al final, toda empresa tiene ese fin, ¿no? Entonces, tiene que tener este componente social para que al final esta parte que está en la reforma de marzo se interiorice en todos estos procesos que estamos al final, ahorita estamos platicando, estamos discutiendo. Comentaba Fabiola,
hay un proceso de, digamos, de planeación en donde al final alguien tiene que dar el dinero, etcétera, financieros. Yo he asistido y seguramente ustedes a mesas en donde se habla de la energía, bursátiles y demás. Tiene que entrar este componente social, porque el componente social en este proceso de las distintas fases, como bien comentaba Fabiola, pues son costos. O sea, al final, ¿cuánto me cuesta hacer una evaluación? O sea, si yo estuviese ahorita con ustedes y somos, digamos, el director de compliance, la directora de jurídico, el ambiental, etcétera, tendríamos que discutir cuánto nos cuesta desarrollar un proyecto, porque al final tenemos que pedir préstamos, etcétera y demás. Y dentro de esto, tiene que haber el costo de la consulta, tiene que haber para la implementación, o sea, el gran tema, lo comentaban, es la brecha de la implementación que tiene que haber para que esta reforma, para que todos estos proyectos puedan desarrollarse. Tienen que implementar, ese es el gran problema. Entonces, tiene que haber, digamos, los recursos en estos grandes procesos para el costo de la EBIS, para el costo de relaciones comunitarias, para el costo, porque así viene el segundo constitucional, de que las empresas tienen que pagar las consultas indígenas. Esto es clave, ¿no? Que eso había una discusión hace algunos años de sí y no, ya está en la Constitución. ¿Cuánto cuesta una consulta indígena? No lo sé. 500,000 pesos, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, no lo sé, pero esto al final tiene un costo. Entonces, tiene que estar en este presupuesto, como bien comentaba Fabiola, previo en la consulta, en la construcción, en la operación, porque al final lo social es dinámico, es cambiante. El plan de gestión social se tiene que actualizar. Tienes que tener equipos capacitados, o sea, tienes que tener claridad en los procesos, tiene que haber directrices internas, tiene que haber un sinfín de cosas que las empresas en esta diversidad a veces sí lo tienen y a veces no lo tienen. O sea, se espantarían ustedes, digo, tal vez el doctor Guniño él igual conoce, empresas que son rimbombantes y al final cuando te metes al ADN social, no hay procesos, no hay auditorías, sí hay equipo, sí hay beneficios que se le dan a alguien, pero al final no hay evidencias, no hay procedimientos, etcétera. Entonces es un gran reto que al final tiene que ver con este ADN de las empresas, pero que al final tiene que ver con este cambio en la mentalidad, en la forma de trabajar para que las empresas haciendo negocios con pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, equiparables con quien sea, porque al final tú te vas a tener que comunicar con estas comunidades en estas fases previas, construcción y operación. Actualmente hay más o menos 76 parques eólicos en México. Hay más o menos solares, yo le calculo unos 90 más o menos. Hay grandes gasoductos y de esos grandes gasoductos hay ramales, actualmente también hay proyectos de distintos, hidrógeno verde, etcétera, que son proyectos. O sea, ese es como que el mapeo. Entonces tenemos estos proyectos que yo les digo que están ya en operación, pero proyectos que están pues en planeación, ¿no? Que se están planeando. Actualmente hay en Oaxaca algunos proyectos de hidrógeno verde, 2 o 3 proyectos en Yucatán. Ya no va a haber, bueno, veo muy difícil los grandes gasoductos. Hay un gasoducto que se está planeando en el área de Chihuahua que va a recorrer todo eso, pero hay proyectos chiquitos, ¿no? Entonces, se tiene que entender esta diversidad de los proyectos. Insisto, hace 10 años eran proyectotes, o sea, eran proyectos de 200, 300 kilómetros y decías, no, 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 no. O sea, no teníamos la sofisticación de ahorita. Y ahorita ya va a ser muy difícil. Van a ser proyectos chiquititos en donde esta parte del sector energético, insisto, estamos hablando actualmente de 76 parques eólicos en México, 90 solares más los que están. Es lo que hay actualmente. Por eso creo que es un gran reto lo que tienen las empresas, pensando que en esta parte indígena tienen que pensar, insisto, en un cambio de ADN, de sensibilización, está la información, los invito a que revisen este catálogo para que empiecen a sensibilizarse y meter en sus análisis financieros, análisis macroeconómicos, etcétera, el tema de los pueblos y comunidades indígenas, porque al final va a estar muy relacionado con algo que comentaba Fabiola, no quiero extenderme más, de la implementación de planes de gestión social que obviamente puedan actualizarse. Siempre hablamos de las directrices internacionales o las mejores prácticas. Bueno, ya aterrizarlo
en poder comunicar y tener relacionamiento con las comunidades y pueblos en México. Y ya para terminar, siempre entendiendo que obviamente hay una diversidad. O sea, se piensa que la autoridad máxima es la asamblea comunitaria, en algunos lugares sí están, pero en algunos lugares no están y es muy diverso. Entonces, es entender que hay un gran reto en la diversidad cultural que tiene el país de norte a sur. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Gabriel. Justo también mencionaste algo muy importante que es estas herramientas que ya están, si les podemos llamar así, que es el catálogo. Y me parece que hay uno que es la Ley General de Consulta de Pueblos Indígenas también, ¿no? Esto que se está actualizando, justamente el catálogo que mencionas, sí es una herramienta, igual para todos nuestros oyentes que lo vayan contemplando y además de esto, como nosotros tenemos estos proyectos o tenemos estos conocimientos, todos los que estamos en esta rama, sabemos lo que implica justamente igual lo que mencionaba Fabiola, esto del dinero, ¿no? Las inversiones que se hacen a este sector, tanto es el privado internacional, de las empresas internacionales que vienen aquí a realizar sus proyectos y justamente también contemplar el hecho del gasto, ¿no? En este caso hay que hacer una buena evaluación en estos aspectos sociales para que, número uno, no te la van a echar para atrás, no retrasen más, ahora sí que estos aspectos del dinero. Bueno, continuando, me gustaría hacerle la pregunta a Juan Pablo Gudiño sobre qué implicaciones socioambientales se desprenden de las reformas en cuanto a obligaciones que deben cumplir el sector energético en México. Muy Regresamos bien. contigo, Juan Pablo, para que nos adentres otra vez en estos temas, ¿no? Gracias. Sí, a manera de conclusiones, las obligaciones son evidentemente claras en la reforma, entonces hay que dejar muy, muy en claro lo siguiente. Efectivamente, Gabriel, en materia ambiental tenemos más de 30 años con una estructura para todos los temas ambientales, porque no solo es el impacto ambiental, es residuos, riesgo, muchos temas, ¿no? Hoy ya se volvió socioambiental o ambiental social también, ¿no? Se está creando esta estructura de instituciones, de leyes, de procedimientos, de obligaciones, y para que esto funcione, deben de pasar y van a seguir pasando muchos años y muchas reformas. De verdad, va a haber, seguramente tiene que haber instituciones específicas en materia adjetiva que pongan sanciones, que impongan sanciones y que hagan verificaciones, pero debe haber también en materia sustantiva, debe haber personal, debe haber aparatos burocráticos, aparatos para gestión. Y apenas estamos creando esto, ¿no? Tuve oportunidad de estar en la reforma del 2013 desde el punto de vista de la consulta indígena en materia ambiental y esta reforma energética. Me tocó participar en la reforma. Sí, nos quedamos cortos. Esta sí mejora en muchas cosas en lo social, ¿no? Creo que es muy importante comprender que evaluar un riesgo o aceptar un riesgo como particular requiere forzosamente tener claro el impacto en tiempo y espacio. No creo que los planes de gestión social, aunque la ley establece como obligación que tenemos que estar vigentes durante 5 años con la información de la manifestación social y se verificarán cada año y bla, 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 bla. Todo esto, pues establecieron una prescripción en realidad de 5 años, como todos los permisos en materia administrativa, los ambientales y todos. No, hay un tema prescriptivo de, bueno, ya 5 años por lo menos debes de guardar tu información, después ya no te puedo obligar, ¿no? Es una cláusula administrativa un poco rara. Sin embargo, los planes de gestión social no terminan, desde mi punto de vista, cuando termine el proyecto. ¿Por qué? Porque los proyectos se van, pero las comunidades se quedan. Entonces, hemos tenido experiencias en energía, en minería y en carreteras. Entonces, se termina la carretera y pues se hizo un fideicomiso y va a terminar ese fideicomiso, entonces ya la gente ya no va a recibir el dinero. Se fue la empresa y entonces ya no va a tener el plan de gestión social. Se fue la minera y entonces ¿qué vamos a hacer con lo que quedó ahí? Aunque hayan tenido un plan de cierre de minas y manejo de residuos, no. Es decir,
Entrada la empresa en un territorio comunitario, no quiero meterme solo en indígena o no indígena, sino en una comunidad, la empresa llegó para que, como decía yo, hace muchísimos años que la primera consulta que se hizo en México me tocó hacerla a mí, que fue la del Acueducto Independencia, pues eso les decía, pues la consulta llegó para quedarse, señores, y a 2025 acabo de estar por el gasoducto con los yaquis y siguen hablando del acueducto y estamos hablando de 2013, imagínense lo que es esto. Entonces, pues lo social llega para quedarse. Entonces, ¿qué implica asumir un riesgo que los impactos estén perfectamente diferenciados en tiempo y espacio? Porque no solamente existen impactos positivos, impactos negativos, también existen impactos de percepción. Pero el impacto de percepción es cómo te ven. Si te ven bien es un impacto de percepción positiva, si te ven mal es negativo, ¿qué? Pero ¿cuánto dura? ¿Me explico? Un impacto positivo va a seguir siendo positivo o se va a revertir a negativo cuando en la etapa de construcción ya no tengas trabajo. Es decir, para poder medir el riesgo tenemos que conocer perfectamente bien los impactos. Por eso la participación y el catálogo en materia de participación y cumplimiento a derechos humanos y debida diligencia es brutalmente necesario en cualquier empresa. No es un gusto y un adorno con un moño para que nos den 3 millones de dólares más el financiamiento porque cumplimos muy bien. No, van a cerrar el proyecto. Efectivamente, Fabiola, cuestan más los conflictos que los no conflictos. Eso se los aseguro. He vivido los muchos últimos años, 20 años tal vez, atendiendo temas sociales, socioambientales, y muchos de ellos tienen conflictos terribles. Me tocó mapear todo el país respecto de cuántos conflictos sociales había hasta el 2022 en México, cuáles eran por derechos humanos, cuáles eran por medio ambiente, cuáles eran por seguridad, cuáles eran por no sé qué, por no sé cuánto, y verdaderamente tante. Entonces, evidentemente, esto se debe a que los impactos no han quedado claramente dichos. La principal obligación es conocer el tipo de impacto en tiempo y en espacio y su duración, ¿no? Su duración y sus alcances o sus implicaciones respecto del financiamiento y de la inversión social. Y que los planes de gestión social no se van a terminar cuando cerremos la puerta y el último apaga la luz. Eso no se va a acabar. O sea, va a haber un problema y a quién le van a heredar el problema, pues seguramente a quien va a comprar el terreno, ¿verdad? O al estado o al municipio o no sé, pero alguien va a heredar un problema. Entonces, si no entendemos, no tenemos una visión un poco más a largo plazo respecto del impacto social y las formas de mitigación con derechos humanos y programas de gestión social, pues el financiamiento, además de que nos los van a retirar, pues puede haber un problema importante con esa empresa por no haber cumplido con esto, ¿no? Entonces, yo creo que es las dos obligaciones importantes. Ok, muchas gracias, Juan Pablo. Y más que nada, igual gracias por todo esto que nos has mencionado y nos has abierto igual a otro panorama, ¿no? Hablando de las auditorías, del financiamiento con Fabiola. Aquí ya quisiera pasar al tema de una conclusión con Fabiola respecto de que, en manera justo de conclusión, nos mencione si realmente representa una mejora al ámbito social esta reforma, ¿no? En el sector energético. Sí, la verdad es que considero que sí hay un avance significativo. Habrá que esperar la emisión de las disposiciones para identificar o conocer los elementos definitivos para la elaboración y presentación de las manifestaciones de impacto social. Sin embargo, me parece que sí hay un avance. O sea, hay desde la parte conceptual, ya lo hablábamos al inicio, como ciertos elementos que ya se mencionan en la reforma, ¿no? La verdad es que, bueno, ya a manera de conclusión, me encantó como poder platicar con Juan Pablo y con Gabriel todos estos elementos. Me parece que son visiones súper valiosas, coincidimos en muchos temas y como bien dice Juan Pablo, pues el tema social
llega para quedarse. Realmente es algo que vamos a seguir trabajando. Seguramente va a haber muchas otras reformas. Sin embargo, me gustaría en lo consecuente ver que estas reformas son para cerrar brechas y no para sentir que estamos innovando, ¿no? Porque no vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Yo creo que más bien de lo que se trata hoy en día es de aprender de lo que hemos ejecutado años anteriores para poder mejorar y ayudar no solo al sector energético, ¿no? Sino poder estandarizar los procesos para poder tener evaluaciones o manifestaciones de impacto social que nos ayuden en todos los sentidos, que no solamente sean un requerimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso me encantaría ver, o sea, ver disposiciones construidas con un enfoque para el cierre de brechas y aprendiendo de lo que ya ejecutamos para poder tener mejoras en lo consecuente. Muchas gracias, Fabiola. Ahora me gustaría pasar justamente para comenzar a cerrar la mesa, una conclusión breve, Gabriel, sobre la importancia, bueno, si nos pudieras ayudar a concluir sobre la importancia de la debida diligencia en los derechos humanos de las empresas en estos temas que hemos estado tratando sobre la reforma. Si bien es cierto, ahorita estamos hablando de pueblos y comunidades indígenas, evaluaciones de impacto social, y ahorita lo hemos mencionado, la debida diligencia en derechos humanos, es un tema que mi perspectiva es que a corto, mediano plazo va a haber una ley de la debida diligencia en el país o va a haber un artículo que indique que las empresas tienen que cumplir procesos de debida diligencia. Creo que es un tema que es necesario abordar porque no solamente es lo indígena, no solamente es lo ambiental que ahorita estamos hablando, ¿no? Insisto, ha habido iniciativas en el Poder Legislativo. Hace 3 semanas hubo un evento en la Cámara de Senadores. Entonces eso va a tener sus impactos porque tiene que tener las empresas, y no me extiendo más, compromisos en cuanto al tema de derechos humanos, políticas, directrices, esto lo interioricen también, o sea, no solamente tener documentos, evaluaciones de impacto en derechos humanos, seguimiento, monitoreo y comunicación con comunidades indígenas o no indígenas y con empleados. Esto es un gran reto que está por delante y que quiero que será tema de otra mesa que podamos irlo platicando porque el tema más, insisto, los derechos humanos son amplios y solamente quiero terminar con una reflexión que alguna vez en una comunidad yo le preguntaba a un grupo de jóvenes qué eran los derechos humanos y un niño me dijo, un adolescente, los derechos humanos es todo aquello que necesitamos. Entonces, agua, salud, medio ambiente, educación, es todo aquello que necesitamos y que muchas veces es los argumentos que utilizan. Se hablaba hace unos momentos de percepción que se utilizan de que los proyectos vulneran derechos humanos. Creo que ese es el gran tema porque vamos a hablar, sí, ahorita estamos hablando de impacto social, pero cuando hablemos de derechos humanos, esto tiene una amplia posibilidad de seguirlo desarrollando y de seguir platicando. No quiero extenderme más. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a ti, Jenny, Fabiola, Juan Pablo, me dio gusto verte y bueno, pues espero que la gente que nos escuche posteriormente, pues se lleve algo y que es un tema que da para que lo sigamos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Juan Pablo, la verdad es que sí me gustaría darte el uso de la palabra, ya que siento necesario, después de todo lo que nos has comentado, que nos des una breve conclusión sobre todo lo que se habló en esta mesa, por favor. Yo me sentía más necesitado que tú, seguramente, créeme. Mira, la verdad, no esperemos las disposiciones administrativas. Tenemos que actuar mucho antes de septiembre, porque no sabemos si van a llegar y mientras los procesos de producción no se van a frenar por estar esperando. Y voy a cerrar con esto. No se deben de ahorrar los centavos porque después les va a costar los millones. Entonces, pongámonos a chambear, que las empresas se pongan a trabajar en todo esto porque de lo contrario va a ser caro, muy caro, créanme. Y ya las disposiciones, pues bueno, ya cuando lleguen, pues a toro pasado, ahogado el niño, ¿verdad? No vamos a tapar el pozo.
Ok, muchas gracias, Juan Pablo. También quiero agradecerle a cada uno de nuestros panelistas que nos abordaron con sus conocimientos, que nos abordaron con muchos temas que a lo mejor no todos conocemos, ¿no? Entonces, y que nos metieron más ideas, más conocimiento para realizar estos proyectos, ¿no? Para tener una respuesta asertiva de, en este caso, la CENER. Entonces, quisiera darle las gracias, como comentaba, a Fabiola, Gabriel y Juan Pablo. Fue una mesa muy larga, pero de verdad llena de conocimiento. Y con esto me gustaría darle la palabra a Pedro para que nos haga el debido cierre. Pues, estimados amigos especialistas, la verdad es que no me queda más que agradecer. Sí, como dicen, estamos esperando las disposiciones y los reglamentos en este tema tan fascinante e importante. No en balde, en los últimos 10 años, pues fue uno de los talones de Aquiles de los proyectos energéticos. Muchos se separaron, muchos tuvieron conflicto, muchos se quedaron ahí a la espera. Entonces, creo que es un tema muy importante. Creo que es un tema que también se materializa, bien como lo dicen, en beneficio de esos pueblos indígenas. Pero yo diría que casi de cualquier ciudad que sea afectada por un proyecto, ¿no? Yo creo que son muchos impactos los que se pueden ver. Aquí yo creo que lo interesante es tener un punto medio, un punto de equilibrio, donde no se deje espacio a los abogados creativos o a la discrecionalidad de la autoridad, ¿no? Ni uno ni otro, ¿eh? Yo creo que es muy importante esa parte, porque la realidad de las cosas es que, pues, ha habido mucho de eso, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa donde evoluciona de EBIS a AMIS, a la manifestación de pacto social, a la manifestación de pacto ambiental, bien como dicen, son temas muy importantes. Vienen temas como las comunidades equiparables, los beneficios equitativos razonables, la palabra vinculante, la debida diligencia en los derechos humanos, la justicia energética, son temas que se suman y que vienen a cambiar el rostro de esta nueva forma de evaluar los proyectos, pero también alinearlos a las normas internacionales, a la normatividad porque bien como dicen, todos estos son proyectos que son financiados y que necesitan cumplir con ciertos requisitos, si no, pues entonces, el punto medio para que sea un proyecto atractivo, que deje ganancias, un proyecto que sea atractivo, que tenga beneficios a la sociedad, a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, es muy importante. Hoy el tema va a haber sanciones, ¿verdad? Eso es muy interesante, que haya montos de inversión social. Ya no era antes nada más cumplir con el puro requisito, sino que ahora sí tener un monto y que se esté cuidando. Entonces, bien como lo comentaban y lo pusieron en la mesa, que las empresas se comprometan y que sepan que este no nada más es cumplir con el requisito para obtener la licencia, sino que sepan que que es un proyecto a 30 años donde se debe de estar desde la construcción, operación y cierre, bien como lo dicen, y que no dejen el problema ahí ya sea para el Estado, para el municipio o para la comunidad, y que realmente sí tenga un beneficio. Que las empresas tengan un presupuesto, creo que es muy importante para temas sociales y que no se quede por ahí como en un apartado, en un rincón, alguien que tú te encargas de eso y a ver qué sale y contratas. Que los consultores se profesionalicen y se certifiquen, creo que también es muy importante, ¿no? No encargar los estudios a ver el que me salga más barato. Pasar de la filantropía a la inversión social, creo que es muy interesante también esa parte, ¿no? O sea, ya que se evite, ay, es que las empresas van a ayudar, no, o sea, están haciendo cumplir con su compromiso social y tienen una inversión. Entonces, pues creo que hay una experiencia, bien como lo comentaban, de 30 años, una gran trayectoria, creo que hay conocimiento, hay experiencia, se pueden hacer muchas cosas. Pues la verdad yo les agradezco, la verdad, una mesa muy larga, pero créanme lo que muy interesante, da para otra, y la verdad creo que en el futuro la vamos a convocar. Bien, esta fue la mesa 9, implicaciones de la reforma energética en los aspectos socioculturales. Estuvo el maestro Gabriel Espejel, vicepresidente social de CEIJA, la maestra Fabiola García Martínez, especialista en ICG, el doctor Juan Pablo Gudiño, de Igualdad Social, y como moderadora, sin duda muy interesante de tu moderación, estimada Jennifer Martínez, abogada energética. Agradecemos a nuestros socios patrocinadores, IFE Energy, asesoría legal especial en el sector energético en México, a Secoframex, SADCB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna,
La próxima semana tendremos la mesa 10, litigio en el sector energético. Sin duda va a estar también bien interesante. El panorama contencioso en la reforma energética. Su servidor Pedro Mentado, director de Factor Energético, les agradece su participación y los invita a seguir y visitar nuestra página factorenergético.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. La verdad les agradezco, muchas gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias a todos Gracias. Muchas gracias.